Ya. ¿Ya? Bueno. Gira, dice que gira. ¿Qué gira? Ah, es que... No, ahora se puso, pero... ¿Ya? Sí. Bueno, dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Así les invito que busquemos en el himno, en el himnario, el himno 252. Himno 252, y con este hermoso salmo que leímos ahorita, ¿verdad? Alabemos a nuestro Dios. No problema hoy. Himno 252, o yo quiero andar con Cristo. Amén. 252. 250. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrada en mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda eres la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna y hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén, gloria a Dios. Y así como estamos de pie, le voy a pedir a nuestro pastor que nos lleve a Dios en oración. Señor, gracias por la nueva oportunidad que nos brindas en esta noche de reunirnos en tu nombre para adorarte, Señor, para permitirte a ti hablar a nuestros corazones a través de tu santa palabra. Bendice a cada hermano presente y también, Señor, aquellos que por causas ajenas a su voluntad no pueden estar con nosotros, que ellos también sean bendecidos y a través de la transmisión puedan conectarse, Señor, y escuchar el estudio de esta noche. Te alabamos y bendecimos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buscamos en nuestro himnario, al final de nuestros himnarios hay una lectura y es la número 7.
se llama avivamiento. Esta no está enumerada, pero está por párrafos. Entonces yo voy a leer el primer párrafo y ustedes el segundo, y donde dice todos, leemos todos juntos ese párrafo. Está en la página 316 y es la lectura 7. Se llama avivamiento. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Muy bien. Bueno, dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sáciame de misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Amén. Gloria a Dios. Entonamos el himno 188. Maravillosa gracia. Amén. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia
inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Que así sea para nuestra eternidad, ¿verdad? Seguirle alabando y glorificando su santo nombre. Y pueden tomar sus lugares. Es el momento de las ofrendas. Si alguien trae su ofrenda, puede. Ahora sí tenemos depósito. ¿Dónde la traemos por aquí? Y mientras les voy a leer estos versículos que dice: Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré su nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Amén. Que nuestra adoración y nuestra alabanza también se ven reflejados, ¿verdad? En nuestro diario vivir, en las grandezas que Dios tiene para nosotros, en nuestra alabanza, en nuestras ofrendas y en todas nuestras actividades del día. Y pues vamos a orar por las ofrendas. Ahí sí, pueden ir sentaditos, oramos. Mi Dios, gracias, Señor, por tu gran amor y por tu infinita misericordia, Señor, porque nos permites estar aquí nuevamente en tu casa de oración, Señor. Gracias, mi Dios, porque cada uno de mis hermanos que están aquí han hecho tiempo para poder estar aquí, Señor, y unidos glorificar tu santo nombre, Señor. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, sea en nuestras vidas y nos abra el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, la enseñanza de esta noche. Y asimismo, mi Dios, te imploro, Señor, que uses a tus siervos, Señor, al exponerla, Padre Santo. Gracias, Señor, pero sobre todo ayúdanos también a aplicarla, Señor, en nuestra vida y en nuestro diario vivir, Señor. Que tu nombre siempre sea glorificado sobre todas las cosas, Padre. Bendice estas ofrendas, multiplícalas y que sean para la extensión de tu reino. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y le doy el lugar al estudio de esta noche. Bueno, pues, gracias a Dios que la hermana se dio cuenta, estábamos de cabeza. Nos íbamos a marear ahí mucho. Espero que esté bien ahora. Pues qué bueno, hermanos, que estamos aquí, gracias al Señor. Y bueno, pues bendecimos también a todos los que están en sus casas a través de este servicio, que les pueda ser de edificación. Vamos a continuar con el estudio que habíamos comenzado acerca de la obra de Cristo en Pablo. Yo sé que es un poco incómodo a veces estar buscando en la Biblia, pero si no leemos algunos de los textos, pues no sacaremos el mismo provecho. Entonces, pues aunque nos demoremos un poquito, pues no en la noche, sino en el tiempo que vamos a dar de estudio, así que no se me asuste, sería bueno leer por lo menos algunos, no todos, pero para que vayamos comprendiendo. Les advierto, hay algunos versículos que ofrecen una dificultad extra por el contexto en donde están, pero eso no es lo que nos interesa a nosotros en esta noche, sino lo que queremos demostrar a través de ese versículo. Se va a demostrar, pero está dentro de un contexto particular y a veces resulta un poco complejo y no vamos a meternos a analizar cada versículo en su contexto, porque si no terminaríamos nunca. Pero son 2 o 3 casos nada más, que si a alguien les interesa, pues después podemos tratarlos aparte. Bueno, habíamos hablado de que en la iglesia primitiva el concepto de salvación, haciendo un breve resumen, tenía que ver con 2 significados
que salían de una palabra griega que se escucha como sotería. Y esos dos significados estaban apuntando a la seguridad y a la sanidad. El concepto de liberación que Dios hace, o la obra de liberación que Dios hace a través de la salvación en la vida del ser humano, y que implicaba la libertad del peligro objetivo inmediato y la preservación en esa seguridad. Por lo que tenemos una seguridad de que Cristo nos ha salvado, nos ha liberado, nos ha redimido, y eso es algo que Él nos ha dado y que nos pertenece, que ninguno puede quitarnos de ese estado, más que nosotros mismos si nos perdemos, ¿verdad? Porque queremos, pero de otra manera estaríamos allí en esa salvación seguros en Cristo. La otra cosa que vimos fueron las fases de la salvación, que ahí fue donde nos quedamos, porque solamente vimos la salvación inmediata, y habíamos dicho que íbamos a analizar esta frase: soy salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Entonces el ser salvo, el soy salvo hoy, implica pues la salvación inmediata, que esa sí lo habíamos visto, y habíamos hablado de que era necesario para la persona confesar con su boca que Jesús era el Señor, que Dios había levantado de los muertos. Y el concepto que es proclamado, o la, vamos a decir, la confesión de fe que hace la persona acerca de la realidad de quién es Jesucristo, más la convicción interna de su perdón, de su arrepentimiento, eso traía la salvación. Por eso dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y analizamos que los términos que aparecían en Deuteronomio 30, del 11 al 14, luego se invierten acá en la epístola a los Romanos, haciéndonos entender bien que no solo se trata de confesar algo que no ha sucedido dentro del corazón. O sea, dentro del corazón tiene que haber habido esa convicción de pecado, esa creencia en el Evangelio, para que entonces cuando proclamemos y busquemos de Dios su perdón en lo que es el invocar su nombre, los versículos 12 y 13 ahí de Romanos 10 implican eso. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, que es un llamado que nosotros hacemos bajo la convicción de pecado, pidiendo a Dios que nos perdone. Eso es lo que hace posible esa justificación, esa obra de salvación. Entonces, hablamos de una salvación inmediata que se recibe en el momento en que nos arrepentimos, cuando creímos en el Evangelio de Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. En ese momento hay un decreto, hay una declaración de Dios que nos hace justos, justificados, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación es inmediata, ocurre en un momento, en tiempo y espacio en la vida de la persona. Pero tenemos que añadir el estoy siendo salvo. O sea, soy salvo desde el día en que creí, pero comienza un proceso de salvación, de liberación, de purificación, de transformación que Dios comienza a hacer en nuestras vidas. Y esto se estudia bajo el nombre salvación continua. Es decir, un ser salvo que incluye proceso y crisis. Saben toda la palabra que tiene la terminación sion, indica un proceso. Es algo que no se completa hasta cierto tiempo. No es una obra que se completa en el momento. Si usted habla de una revolución, por ejemplo, una revolución antes de ser una revolución, un movimiento X, tiene premisas, y comenzó antes, mucho antes, y después se da el alboroto y después el triunfo. Entonces, porque son procesos que comienzan y terminan eventualmente. Bueno, el proceso de la salvación comienza el día que nos convertimos, pero continúa, porque la persona que ha sido salva, porque ha sido declarada justa por medio de su fe en Cristo, la confesión de su pecado, ahora va a estar en un proceso de crisis, donde va a ir siendo salvo, va a ir siendo transformado. En 1 Corintios 1:18, a ver, ¿quién me busca 1 Corintios 1:18?
solamente para ver el concepto allí, ¿verdad? Recuerden lo que les dije del análisis de los textos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es una locura. La palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio que transforma al hombre, que lo libra del infierno y de la muerte, es locura para los que se pierden. Si vamos a ver allí el contexto, pues evidentemente, recuerden lo que les hablé de la cultura griega, ¿verdad? Que era la que predominaba. Grecia había conquistado el mundo culturalmente. Entonces, para los griegos, creer en estas cosas era una tontería, una locura. Y los gnósticos, por ejemplo, que negaban la materia y todo eso, pues no prestaban atención alguna cuando se hablaba de un Salvador que murió en una cruz. Ahí, bueno, recuerden cuando Pablo estaba predicando en el Areópago y muchos estaban atentos hasta que habló de la resurrección. Allí lo dejaron solo creyeron 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque el concepto gnóstico pues no valora para nada el asunto del cuerpo y todo. Para ellos el cuerpo es una cárcel donde está metida la persona. Entonces, pues no había en ese contexto, ¿verdad?, en el que Pablo escribe un aprecio hacia una salvación como la que proponía el Señor con la muerte de Cristo. Por eso dice que es locura lo que se pierde. Pero para los que son salvos, ¿qué es? Poder de Dios, porque va siendo la persona transformada. Ahora que ha creído, va a comenzar un proceso de ir siendo salvo de muchas cosas en su propia vida, en su propia naturaleza humana caída. Segunda de Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea que desde el punto de vista divino, todos aquellos que nacen de nuevo, que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, son un olor grato, algo que es ofrecido a Dios en un sacrificio vivo, como dice Romanos 12. Presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y así puedan comprobar, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, por lo que hay un proceso en el que vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. No es un cambio cualquiera, no es un cambio que nosotros proponemos siquiera, es un cambio que Dios impone, y dice que hay que ser transformados desde nuestro ser interior por el Espíritu a la imagen de Jesucristo. O sea que la meta del Nuevo Testamento, de esa salvación que Dios ofrece, es que nos hagamos semejantes a Cristo. Eso es fundamental, en su carácter, ¿verdad?, en su santidad. Y eso es lo que indica este proceso que implica crisis. Hay momentos en que los cambios propuestos no son fáciles de operar, O sea, ese cambio de la vida del hombre ahora en Cristo hacia un santo, hacia la persona que Dios quiere que sea, va a implicar en algún momento crisis, o sea, dolor, algo que no es fácil, ¿no? La experiencia de salvación como tal, desde un inicio, se presenta como una experiencia de crisis, porque para que el hombre sea salvo tiene que entrar en un estado de convicción de pecado, tiene que sentirse perdido, tiene que sentir que ha ofendido a Dios, y pues de esa manera entonces obtener por la fe y por la gracia de Dios el perdón y la liberación que Dios ofrece. Pero si no se siente perdido, ¿cómo va a ser salvo? Es imposible. Y de la misma manera aquí, si vamos a ser transformados, ese proceso requiere a veces de dolor, de crisis. Y los ejemplos clásicos, cuando se habla de la metamorfosis, que es la palabra griega que se usa para este cambio interno, este cambio poderoso, es el que se aplica, por ejemplo, a la oruga que se convierte en una mariposa, ¿no? Y el renacuajo que se convierte después en una rana. No es de la noche a la mañana, implica dolor y un proceso donde tiene que ser en el tiempo propuesto en este caso dicen ellos la naturaleza, pero es Dios quien ha creado todas las cosas. Un pollito, por ejemplo, si usted trata de ayudar a la gallina a romper los huevos para que los pollitos no pasen trabajo, los pollitos van a morir.
porque no nacen como Dios propuso, luchando por romper el cascarón. Lo que le ofrece fuerza y vigor para cuando salgan puedan enfrentar al mundo. Pero si usted lo quiere ayudar, lo va a matar. Entonces, en este caso, este cambio tiene un precio que hay que irse pagando. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, el otro proceso de purificación, de cambio, y la fe en la verdad. Esto es clave, porque no puede ocurrir el cambio que Dios propone si no hay fe en la verdad, porque el cambio que Dios propone es en cuanto a su verdad revelada. O sea, no es el cambio que típicamente la gente habla, ¿verdad? Gracias al Señor, porque ya el Señor me salvó, ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, y creen que la salvación es eso. Pero si no se ha revelado Cristo a su vida, si no entiende el propósito de Dios en su palabra revelada, no hay salvación. Porque esos cambios los puede operar en otro contexto cualquiera, ¿no? Cualquiera con un tratamiento, con buena voluntad y esfuerzo, deja de fumar, deja de beber, deja de fornicar. Eso no creo que cueste tanto. Pero ser formado a la imagen de Cristo, entender lo que el Nuevo Testamento propone, ya eso es otra cosa. Por eso habla del amor a la verdad. En otro lugar, a los tesalonicenses también, le dice que ellos habían recibido el amor a la verdad para ser salvos. Entonces, si no hay amor a la verdad, no se puede ser salvo. Es un poco complicado y quizás pueda parecer demasiado extremista, ¿verdad? Pero es lo que la Biblia nos enseña. O sea, al decir el amor a la verdad es amor a Jesús, el que vino, murió por nosotros. Toda esa es la verdad, porque Jesús es la verdad, el camino y la vida, ¿no? ¿A eso se refiere? Bueno, se refiere a eso dentro de todo lo demás, porque la verdad, la palabra es verdad también. O sea, Jesús dijo, si un hombre me ama, mi palabra guardará, y mi palabra es verdad. O sea, Dios es verdad, como ser, como entidad. La naturaleza de Dios es que Él es verdad, Jesús es la verdad, y la palabra de Dios es la verdad. El Espíritu es el Espíritu de verdad, entonces todo eso está unido. O sea, la verdad es el contenido de la revelación de Dios, lo que Él nos ha dado a conocer en su palabra acerca de sí mismo y todo lo necesario para ser salvo. O sea, alguien puede decir, sí, he recibido una experiencia salvadora en Cristo Jesús y quizás no tiene que tener un conocimiento exhaustivo de la Biblia. Eso es lógico. Ni siquiera tiene que conocer detalles y cosas del Antiguo Testamento, pero sí tiene que conocer la historia de la salvación y tiene que saber qué fue lo que Dios hizo, cuál fue la intención de Dios en todo esto, cómo es que Él lo ha salvado y cuáles son las propuestas que Él pone. Porque la salvación es gratuita, estamos de acuerdo, a nosotros no nos costó nada, pero no quiere decir que no tenga un precio, porque el precio fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entonces, mientras que no tenemos que pagar absolutamente nada, hablando materialmente, tenemos que creer en ese mensaje del Evangelio y tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y comenzar ahora a vivir la vida que a Dios le agrada, que es lo que en donde estamos. Estoy siendo salvo. Estoy siendo salvo de conceptos humanos que yo traía. Estoy siendo salvo de prejuicios humanos, de prejuicios raciales, de un montón de cosas. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que era un hombre que amaba a Dios y que tuvo que confesar 3 veces que lo amaba después que lo negó 3 veces. Ese es el proceso en que Pedro estaba siendo transformado. Y Pedro tuvo que llorar amargamente esa negación que hizo de Cristo. Pero cuando ya Pedro era todo un hombre lleno del Espíritu Santo y un siervo de Dios, predicador del Evangelio, se convirtieron 3.000 almas con el mensaje de Pedro, cualquiera dice, wow, ya la hizo, ¿no?
Bueno, Pedro tuvo un conflicto tremendo con el apóstol Pablo, porque Pedro tenía un prejuicio racial, religioso, natural, vamos a decir, hasta cierto punto, ¿no? En su contexto. Como judío, pues no se llevaba con los gentiles, no era un asunto de los gentiles, qué bueno, no, era algo que Dios impuso y que ellos tuvieron que ir haciendo sus arreglos, ¿verdad? Permitiendo, en otras palabras, más bien dejar a Dios trabajar en ellos para abandonar esos prejuicios. Y ya vemos que en un momento dado Pablo tuvo que reprenderlo porque la actitud era de condenar. Se mostraba con los gentiles, cuando estaba con los gentiles, con los judíos como judíos, pero no era una actitud no muy clara, era algo hipócrita y Pablo tuvo que confrontarlo. Pero vimos a Pedro aprendiendo la lección una vez más, cuando el Señor lo manda a la casa de Cornelio y le dice, ve allá, hay un centurión, ¿no? Le da todos los detalles y Pedro tuvo que ir, pero no fue así rápido. Recuerden que Dios le dio una visión de un lienzo donde bajaba ese lienzo y había animales de todo tipo allí. Y el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro como que no entendía la visión. Y le dice, Señor, ¿cómo voy a comer eso si yo nunca he comido nada inmundo? O sea, porque allí habían animales que no eran kasher, o sea, no eran permitidos por la ley para comer, no eran limpios. Pero en realidad no se estaba tratando de animales. Y Pedro, después cuando vino el hombre que Dios mandó, Ananías creo que era, con el mensaje y habló con Pedro, él entendió, pero 3 veces tuvo que bajarle la visión del lienzo para que Pedro entendiera que tenía que ir a donde estaba Cornelio. Pues Cornelio era un gentil. Entonces, él tuvo que ser bien tratado por el Espíritu Santo para poder ir entonces a la casa de Cornelio y predicar el Evangelio. Pero la verdad es todo ese conocimiento de Dios que era revelado de sí mismo, el contenido del Evangelio, el conocimiento de sus leyes, todo eso conforma la verdad. Y si alguien no ama la verdad, no pondrá interés en ella. Es como ustedes regalan un libro, no voy a poner el ejemplo, porque si pongo el ejemplo me embarco. Pero a veces le regalan un libro que usted no tiene mucho interés en eso, ¿verdad? No le mueve, y usted lo mete en el librero y ya. Y si acaso un día lo mira, pero usted no se lee el libro de tapa a tapa y no lo disfruta. ¿Por qué? Porque no le interesa. Entonces, si a alguien no le interesa la palabra de Dios, que es su verdad, ¿cómo puede ser salvo? No, es algo contradictorio. Hay que mostrar amor a la verdad para ser salvos. Y en Hebreos 10:39 encontramos el mismo concepto cuando dice, pero nosotros, es decir, los que hemos creído, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, hay todo un contexto de un camino. Por eso es que los wesleyanos hablamos de un camino de salvación. Fuimos salvos en un punto, en un momento, un día, pero comenzamos a caminar en ese camino y vamos permitiendo a Dios transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo. Eso indica proceso y crisis. Salvación continua, que indica transformación, purificación. No es que todavía estés perdido, que todavía estás en tus pecados, no. Pero el concepto implica eso, la liberación, la transformación que Dios obra en la vida. Hebreos 10:39. Ahora, esta salvación carece de tiempo, refiriéndose a la totalidad de la provisión de Dios en Cristo. Es decir, que es algo que Dios ha provisto y que está ahí, está disponible. Como dice el dicho, cuando como he oído por ahí que dice 24/7, algo para indicar el día entero, ¿no? ¿Oh? 24/7, ¿no? O sea, todo el tiempo, allí. Solamente usted, si quiere comprar algo, va y lo compra. O sea, ahí está. Es como el Walmart, ese que está abierto todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo no creo eso, pero nunca me ha tocado ir de madrugada al Walmart. Espero que no me toque, así que no te antoje nada, ¿no? Pero sí, este asunto de la salvación
careciendo de tiempo, indicando su totalidad, lo podemos apreciar muy fácilmente. Hay algunos versículos, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, o sea, al judío primeramente y también al griego. O sea, que la fuente eterna de salvación, que es el Evangelio de Cristo, está disponible 24/7. Está siempre dispuesta para todo aquel que quiera, ¿verdad?, beber de esa agua. Efesios 1:13, para leer uno más por lo menos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Observen, este versículo está bien interesante y bien ilustrativo de lo que estamos diciendo. En él, es decir, en Jesucristo, ¿verdad?, también vosotros, habiendo oído. Recuerden lo que estábamos hablando del texto, de que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces hay una primera cosa que debe hacer la persona en el camino a ser salvo, y es haber oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Por eso decimos, ¿quién puede ser salvo si no ha oído, si no ha entendido el mensaje del evangelio? La lógica se impone, hermanos, ¿verdad? La lógica se impone, pero no es todo. Dice, y habiendo creído en él. Tienes que haber oído y tienes que haber creído. Si no puedes localizar esas dos cosas y ubicarlas en tiempo y espacio en tu vida, en tu experiencia de salvación, pues hay que tomar conciencia de eso y revisar bien la experiencia que hemos tenido. Porque tenemos que haber oído el mensaje del evangelio, que ya ustedes saben, implica todo lo que se dice de Dios, de nosotros, de nuestro destino eterno, si no nos arrepentimos, y habiendo creído en él. O sea, es recibir esa verdad en el corazón y estar conscientes de que no hay otra solución para nuestra condición de perdido que la fe en él, en lo que Dios ha provisto, en lo que Dios demanda. Cuando suceden esas dos cosas, entonces dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, hay por lo menos 2 versículos más, pero vamos a ir adelante. Si es que está tomando nota, le doy 1 Timoteo 1:15 y 1 Timoteo 2:10. El otro aspecto que nos queda en cuanto a la salvación es el aspecto escatológico. O sea, ya vimos salvación inmediata, ocurre en un momento, en el tiempo y en el espacio. Cuando usted cree en Jesucristo y se arrepiente, y como dice, para usar la fraseología evangélica, recibe a Cristo en su corazón. Pero después comienza ahí y el proceso de salvación continua, va siendo salvado, va siendo transformado en su ser interior, ¿verdad?, a la imagen de Cristo. Salvación continua. La salvación está siempre posible para todos porque Dios le ha hecho provisión en Cristo. Y ahora el aspecto escatológico, que es el que la gente mayormente piensa, ¿verdad?, cuando se le habla de salvación. Romanos 13:11. Escatológico quiere decir futuro. O sea, la doctrina que estudia los acontecimientos futuros en la teología se llama escatología. Cuando usted oye hablar de escatología, se está haciendo referencia a los eventos futuros relacionados con la salvación. Y la doctrina de la salvación, como ya lo mencioné en la clase pasada, es con la palabra soteriología, de soteriología. Ahora, ¿qué dice? Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea que está hablando del evento futuro. Cuando Pedro habla de que somos guardados por el poder de Dios, por ejemplo, para el día en que se manifieste la salvación completa, ¿verdad?, la obra que se va a completar cuando Cristo venga. Por eso es que se habla
lo he explicado en otras ocasiones, cuando se habla del reino de Dios, se usa la frase el ya, pero todavía no, del reino de Dios. El ya, porque el reino de Dios es una realidad entre nosotros, los que hemos creído. Jesús le dijo a sus discípulos cuando sopló sobre ellos, les dijo, el reino de Dios o de los cielos entre vosotros está. Es algo que les pertenece, porque ustedes pueden vivir en el espíritu de ese reino, bajo los principios de ese reino. Por eso es que está entre nosotros como un estilo de vida. Pero ese reino no ha llegado, no ha sido impuesto, no se ha establecido sobre la tierra, porque ese reino necesita del rey para que eso sea una realidad. Que eso es una de las cosas que muchas corrientes teológicas en sus prácticas lo están negando, porque ya prácticamente no hablan ni siquiera de que Cristo viene otra vez, y hablan de el dominionismo, que es una corriente teológica que plantea que la iglesia ha de implantar el reino de Dios en la tierra, y eso pues no es posible, así de sencillo, porque el único que puede implantar el reino es el rey, y el rey no ha venido, y por eso estamos esperándolo, ¿no? Es ya, pero todavía no. Por eso dice, está más cerca nuestra salvación, en ese concepto escatológico, futuro, dice Pablo, que cuando creímos. Romanos 8, 23 al 27, es un pasaje un poquito más largo, pero hay algunas cosas que se dicen allí. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está haciendo referencia al aspecto futuro de la salvación. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones, sabes cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea que hay un esperar de la salvación que está en el presente. Estamos esperando con paciencia, estamos aguardando lo que no vemos, lo que no se ha manifestado completamente. Ese es el aspecto escatológico. Y Romanos 5:9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. O sea que ahora estamos ya justificados en su sangre y seremos salvos de la ira, por estar en ese estado de justificación, de redención. Y esa salvación de la ira de Dios está en el contexto de la salvación escatológicamente hablando. Bueno, hay otros versículos, pero es la misma idea. Ahora tratemos de entender los conceptos de salvación y redención cuando se unen. O sea que en algún contexto de la Biblia, cuando se usa la palabra redención, se hace una con la palabra salvación. Es decir, que en este caso vienen a ser sinónimos de estos dos términos, salvación y redención. En Romanos 3:24, por ejemplo, ahí Pablo usa la redención como sinónimo de salvación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Simplemente el concepto de redención añade que la persona ha sido comprada, ha sido rescatada, ¿no? de las tinieblas a la luz. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ahora hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre. La sangre de Cristo es el precio que se paga para que nosotros fuéramos redimidos, y en ese caso es un sinónimo de salvación. Dice que Pablo usa
el término redención como sinónimo de salvación y refiriéndose a la experiencia total del cristiano. Tendríamos que ver esto más claramente en la primera carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 1, versículo 18. Es un texto bien hermoso que yo sé que todos lo conocen. A ver, 18 y 19 de primera de Pedro 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, gloria a Dios. O sea que en este versículo se puede apreciar la experiencia total que el cristiano, la persona, ¿verdad?, que se convierte al Evangelio tiene. Ha sido rescatado, o sea, ha sido redimido de la vana manera de vivir. En este caso, pues, que ellos recibieron el ejemplo de sus padres. Pero la idea es que han sido rescatados de esa vana manera de vivir para ahora, con la obra de Dios en Cristo, entonces vivamos de otra manera, para la gloria de Dios, ya destinado de ante la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ya que es fundamental entonces lo que estamos hablando de la verdad. Si no hay obediencia a la verdad, no hay purificación alguna. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, si testificamos de una salvación en términos románticos, y ahora que me siento en la paz, estoy enamorado de mi Señor, y qué rico, ya yo dejé esto, dejé lo otro, pero a la hermana María no la puedo ver. Uy, cada vez que entra por ahí, no, ya se me amarga el culto. ¿De qué salvación estamos hablando? Si aquí dice que estamos purificados las almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. El concepto de pueblo, el concepto de comunidad, el concepto de familia de Dios, que es la iglesia. ¿Cómo vamos a estar? Como dice Pablo, los Gálatas, como perros y gatos mordiéndose unos a otros. Pues no hay tal experiencia de salvación. Entonces, la redención realizable ahora, como con la salvación, es un hecho. Lo encontramos en esos versículos que leímos, también en Efesios 1:7, Colosenses 1:14, vamos a leer por lo menos esos dos para terminar. Efesios 1:7. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese fue Efesios 1:7 o Colosenses 1:7. Efesios 1:7. Y en Colosenses 1:14 se repite lo mismo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y así hay como otros dos versículos. Si María que toma nota, Tito 2:14, Hebreos 9:15. Perdón. Y una redención futura, que ya lo vimos, no vamos a repetir, hay otros textos acá, pero significa lo mismo, ¿no? El aspecto escatológico de esa redención. Hemos sido comprados, somos propiedad de Dios, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero todavía no se ha manifestado la salvación por completo. Y ese día ya es lo que estamos esperando. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí
Ahora lo que nos tocaría estudiar sería la sustancia de la salvación inicial. Explicar un poco 2 Corintios 5:17, que era el compromiso que había hecho, pero si sigo, pues me hago muy largo y me van a crucificar. Entonces, pues lo dejamos, si Dios lo permite, para el próximo miércoles, para estudiar 2 Corintios 5:17, que dice que no se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a estudiar qué significa eso de estar en Cristo y cómo es que las cosas van siendo nuevas, porque mucha confusión a veces hay en eso. Bueno, que Dios me los bendiga. Quiero anunciarles antes que se me olvide, me estaban diciendo que el culto de las damas lo cambiaron otra vez a las 7 por cuestión del tiempo. Yo creo que debemos hacer lo mismo con este, si a ustedes les parece. Escuché a alguien que quería hacer el cambio. ¿Están de acuerdo que tengamos el culto a las 7 también? Nuevamente, que sea para hacerlo más rápido también y que tengan mayor disfrute de la noche. Y a las 7 entonces, si Dios lo permite, el miércoles. Vamos a orar, hermano, por las peticiones. No logró hablar con la hermana Esmeralda, porque yo la llamé, tampoco me contestó, pero vi ahí un Facebook, parece que estaba como en el hospital o algo de eso. No sé. Bueno, sigamos orando por ella y los unos por los otros. ¿Alguna petición nueva? ¿Cómo siguió su cuñada? Pues ya le dieron fecha para el otro jueves de que la van a operar a la cesárea. Y ya ahorita no tiene mareos tan seguidos, pero como que no. Pero como Anemia, ¿no? Está débil todavía. Sí, yo sé que eso no se tan rápido no, pero bueno, confiamos. Pero ya lo bueno que ya le dieron fecha para el otro jueves, si Dios quiere. Amén. Confiamos en Dios, seguimos orando por ella. Así es. Que el Señor obre en su vida. ¿Me recuerda el nombre? Vanessa. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre, en esta noche, por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor, y poder entender un poco más de cerca lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas con esta salvación tan grande. Padre, ayúdanos a temerte todos los días de nuestra vida, a saber que andamos delante de ti, Señor, y que tenemos que ser perfectos. Bendícenos y ayúdanos. En esta noche, Señor, seguimos rogando por las peticiones de mis hermanos. Te rogamos que completes la obra de sanidad en los enfermos. Rogamos, Señor, que todo haya salido bien con nuestra hermana Esmeralda Aldana, que ella esté recuperándose y esté satisfactoriamente, Señor, haciéndolo. Bendícela y síguela ayudando, y que pronto, Señor, la tengamos acá en la iglesia testificando de tus maravillas. Sigue obrando también en su pequeño Billy, Señor, y que la obra tuya que has comenzado la perfecciones. Te rogamos por Vanessa, Señor, por la cuñada de la hermana María y esta operación de cesárea tan delicada que ella va a ser sometida. Padre Santo, tú conoces su estado, su condición de salud, su debilidad física, pero estamos creyendo en ti, en que tú escuchas nuestras oraciones y en que tú vas a darle a Vanessa, Señor, una operación satisfactoria, que ella va a salir bien, Señor, y tú vas a cuidar de su vida y la de su bebé. La estamos poniendo en tus manos y rogándote que te glorifiques, Señor, en su vida. Así, mi Dios, te ruego por las demás peticiones, Señor, de otra naturaleza, si hay alguna necesidad de índole emocional o espiritual, Señor, de trabajo, te suplico que tú pongas tu mano, Señor, y bendigas a tus hijos, Señor, mostrándole tu buena voluntad, Señor, en la tierra de los vivientes. Bendecimos tu santo nombre, rogamos que al despedirnos nos libres y guardes de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a todos los que se conectan. Shalom.